Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy, apreciado amigo oyente, estudiaremos el capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 21. Si en la tierra que el Eterno tu Dios te da en posesión hayas algún muerto tendido en el campo y no se sabe quién lo hirió, tus ancianos y tus jueces saldrán a medir la distancia desde el cadáver hasta los pueblos de alrededor. Los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán de la vacada una becerra que no haya trabajado ni llevado yugo. La llevarán a un valle con agua perenne, que nunca haya sido arado ni sembrado, y desnucarán a la becerra en ese valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos eligió el Eterno tu Dios, para que le sirvan y para bendecir el nombre del Eterno. Y por su dictamen se resolverá todo pleito y toda ofensa. Los ancianos de esa ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la becerra desnucada, y responderán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Perdona a tu pueblo Israel, a quien redimiste, oh Eterno, y no culpes la sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y quitarás de en medio de ti la culpa de la sangre inocente, cuando hagas lo recto a los ojos del Eterno. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregue en tu mano, y tomes de ella cautivos, y entre ellos veas una mujer hermosa, y te sientas atraído hacia ella y quieras tomarla por esposa, la llevarás a tu casa, y ella raerá su cabeza y se cortará las uñas, se quitará el vestido de su cautiverio y quedará en tu casa. Durante un mes llorará a su padre y a su madre. Después podrás llegar a ella para ser su esposo y ella tu esposa. Y si después no te agradara, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviera dos esposas y ama a una más que a la otra, y las dos le dan hijos, y el primogénito fuera de la menos amada, al repartir la herencia a sus hijos, no podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada con preferencia al hijo de la menos amada, que es el primogénito. Reconocerá por primogénito al hijo de la menos amada, para darle doble porción de cuanto posee, por cuanto de este hijo primicia de su vigor es el derecho de la primogenitura. Si alguno llega a tener un hijo obstinado y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y que aún después de castigado no obedece, entonces su padre y su madre lo llevarán a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su localidad, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, no obedece a nuestra voz, es comilón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de tu medio, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno comete algún pecado digno de muerte, y es muerto colgado de un madero, no se dejará su cuerpo por la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque un hombre colgado es maldición de Dios. Así no contaminarás tu tierra, que el Eterno tu Dios te da en herencia. Tal como hemos leído, apreciado amigo oyente, encontramos varias leyes sobre temas misceláneos en este capítulo. Y dice el comentario bíblico Mundo Hispano que las leyes que aparecen en esta sección procuraban proveer una dirección moral para el pueblo de Israel. Y estas leyes trataban de la pureza de la tierra y del pueblo, del matrimonio y de las relaciones matrimoniales. Y el texto introduce el caso del hallazgo del cuerpo de una persona que no murió por causa natural, sino que fue víctima de un homicidio por un desconocido. Y por cuanto se ignoraba quién había matado a la víctima, la ciudad más cercana del lugar donde el cuerpo fue hallado tenía la responsabilidad de hacer la expiación por el pueblo y declarar la inocencia de la comunidad. Para ellos se usaba una becerra joven que no hubiese trabajado ni llevado yugo. Y dice el comentario bíblico adventista que los comentadores han creído que la becerra pasaba a ser sustituto del homicida. Y hay ciertos elementos rituales, pues el animal debía ser joven y nunca haber sido empleado en el trabajo.
Si la becerra representaba a un homicida desconocido, como parece haberse entendido, este acto era simbólico de la imputación de la culpa a esa persona. Y los ancianos de la ciudad más cercana lavaban sus manos y en sentido ceremonial hacían una solemne declaración, en armonía con la autoridad de su santo cargo. El verso 7 dice: y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. El comentario bíblico Mundo Hispano añade que la ley hacía provisión para remover la culpa corporal de una comunidad cuando encontraba evidencias de un crimen. Pero no podían descubrir al culpable del crimen, y la solución consistía en el sacrificio de un animal y el lavado de las manos de los sacerdotes sobre el animal sacrificado. De la misma manera, Cristo derramó su sangre inocente para expiar los pecados de toda la humanidad. Sin su acto de sacrificio, nuestra salvación no hubiera sido posible. Por eso necesitamos reconocer su obra sacrificial, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en que Cristo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. En los versos 10 al 14 están las leyes sobre el trato de las mujeres cautivas. Y el comentario bíblico Mundo Hispano sigue diciendo que según las culturas del Antiguo Oriente, las mujeres conquistadas en la guerra eran parte del botín. A los israelitas les era permitido tomar a estas mujeres y niños como botín de guerra, y en casos excepcionales, un israelita podía tomar a una mujer cautiva para ser su esposa, como dice el verso 11. Sin embargo, si algún soldado deseaba tomar a una de las mujeres cautivas para ser su esposa, la mujer tenía que cumplir diversas condiciones. Primeramente era llevada a la casa de su nuevo dueño para ser integrada a su familia, y en segundo lugar tenía que participar de un ritual de purificación, y como parte de este ritual, la mujer tenía que rapar su cabeza, arreglar sus uñas y quitarse el vestido con el cual fue capturada. Y estas acciones representaban una renuncia de su vida antigua y de las costumbres de su país. Y este ritual también representaba su preparación para entrar a una nueva vida, a una nueva patria y a un nuevo hogar. Y su nueva vida incluía abandonar su antigua vida religiosa para adoptar la religión de su esposo y abandonar su Dios para aceptar al Dios de Israel. Lo cierto es que Dios protegía a estas mujeres y no podían ser tratadas como esclavas. El deuteronomista considera que la mujer usada y abusada por su esposo era digna de la protección de la ley. Y Dios también cuidaba de la herencia de los primogénitos. El padre tenía que reconocer su verdadero hijo primogénito y darle la doble porción de sus bienes como su herencia, aun cuando él era el hijo de la esposa menospreciada. Él tenía derecho de recibir la herencia de su padre, porque él era su primogénito, era la primicia de su vigor, y la ley prohibía el tratar de eliminar al hijo que justamente tenía derecho de tal título. Por otro lado, el hijo rebelde y contumaz que no obedecía a sus padres era entregado por ellos para ser apedreado, y el hijo que se rebelaba contra sus padres se rebelaba contra Jehová y violaba la base religiosa y social de la comunidad del pacto. Por lo tanto, ese hijo debía morir. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que el Antiguo Testamento no presenta ninguna evidencia de que este castigo fuese ejecutado. Y esta ley trataba de despertar en cada israelita el respeto hacia los padres y suscitar en cada persona un sentimiento de reverencia y obediencia a la autoridad paternal. Y por último encontramos la ley sobre el cadáver que fue ajusticiado, en especial aquel que había sido ahorcado. Y el ahorcamiento era practicado en el Antiguo Oriente, pero el ahorcamiento raramente aparece en el Antiguo Testamento como una pena de muerte, y los comentadores judíos afirman que el acusado era muerto y luego el cuerpo era colgado de un árbol. No era que lo ahorcaban, sino después de muerto lo colgaban en un árbol. Y es probable que los israelitas colgaban los cadáveres para mostrar que la ofensa del criminal había merecido la muerte. El malhechor era colgado en el árbol, no para ejecutar la sentencia de muerte, era colgado en el árbol después que había sido muerto, y su deshonra era delante de Dios y delante de la comunidad. En conclusión, apreciado amigo oyente, todas estas leyes
eran para advertir y para proteger a los hijos de Dios, además de advertirles a no caer en situaciones vergonzosas y pecaminosas delante de Dios. Que Dios te bendiga, apreciado amigo y apreciado hermano oyente. Que Dios te guarde en esta hora. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.